buenos días, hermanos queridos. Un abrazo, bendiciones. Ya hoy día sábado 27 de febrero estamos acá conectados, siendo ya 1:15 para las 7 de la mañana. Saludo a mis hermanos que ya están ahí. Mi querida hermana Yaquita Burgos, buenos días, allá en Vilcún. Mi amada hermana Verena Cortés, desde Lonquimay, también conectada ahí. Mi querida hermana Eliana Contreras, un gran abrazo, mi amada. Un buen día para ustedes. Sean todos muy bendecidos esta mañana. Una buena mañana de día sábado para seguir aprendiendo y terminar ya el ciclo de lo que veníamos enseñando de estos 4 pasos para que tú y yo podamos trabajar nuestra vida y seguir sobreedificando. Mi hermana Edith Sandoval está ahí también conectadita desde Codingüe. Mi hermana María Gutiérrez desde Vilcún. Un abrazo grande, bendiciones. Aló. Cáspita. Un abrazo, mi hermana. Voy a dejar el teléfono aquí que ya empezamos, ¿ya? Ahí está mi hermana María Angélica San Martín, también ya conectada desde allá de Santiago. Saludo a Alejandrito Sangüesa, a Patricia Vera Cifuentes de Lonquimay, mi hermana Rosana Gallego, que es la Fernandita que está conectada esta mañana. Me imagino que está ahí en turno. Un gran abrazo, Fernandita, bendecida, allá en Victoria. Así que un buen día también para ti, corazón, que tengas un buen día. Saludos a la familia Fernandita, a tu madre, a tu hermano. Un besito al pequeñín regalón de la casa también, al Luquitas. Un abrazo para todos ustedes también, hermanos queridos. Y vamos a ir a la palabra. Yo les decía que estábamos trabajando y terminaríamos hoy día este tema de estos 4 puntos que hemos ido desarrollando ya esta la segunda semana, que son herramientas para que tú y yo podamos seguir sobreedificando. Creo que son cosas importantes de aprender y a estar aplicando en nuestra vida en una manera constante. Uno era el meditar la palabra de Dios o meditar en la palabra de Dios. El segundo punto que desarrollamos fue practicar la palabra de Dios. El tercer punto era dar a la palabra de Dios el primer lugar en nuestra vida, que es lo que hemos estado desarrollando estos días. Y hoy día nos queda el último punto. Dice 4, obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Entonces, repasemos. Meditar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, dar a la palabra de Dios el primer lugar. Y hoy día veremos el último punto, obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. ¿Por qué a la voz de nuestro espíritu? Porque la palabra de Dios dice que hoy día el Espíritu de Dios habita en ti y se ha unido a tu espíritu. 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿En dónde se une la vida de Dios contigo? En tu espíritu. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí nos va a definir por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra está diciendo, y está todo puesto en orden, y Pablo lo expresa así. ¿Qué es lo que somos realmente nosotros? Somos un ser espiritual, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Esto es lo que tú y yo somos, espíritu, alma y cuerpo, la esencia de la vida. Lo que tú realmente eres un ser espiritual que tiene un alma. ¿Cuál es el alma? El alma es el área del intelecto, de la voluntad, y que habita en un cuerpo, en un envase, que es este envase físico, que nació de lo humano y es humano. Por eso Jesús, cuando le enseña a Nicodemo, le dice: necesitas nacer de lo alto, nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, entonces nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, y el Espíritu Santo vino y se ha unido a nuestro espíritu que estaba muerto sin la vida de Dios, hoy día ha recibido la impartición de la vida de Dios. Así que ese es el centro de la vida. La Escritura habla acerca de tu espíritu, de mi espíritu, y lo define como el neuma, y lo que dice es por la expresión aquí mismo de Tesalonicenses, y te estoy hablando esto para que tú puedas entender cómo opera tu espíritu.
Y habla de que esta es la parte racional del hombre. Es el poder de recibir y captar las cosas divinas y eternas, y sobre el cual el Espíritu de Dios ejerce influencia. ¿Dónde ocurre eso? En tu espíritu. No es en tu cuerpo, no es en tu alma, es en tu espíritu. Es ese punto de la esencia de la vida. En ese punto que estaba muerto, estaba distante de Dios. En ese punto donde está activada la conciencia. Que cuando viene Dios a tu vida y el Espíritu Santo empieza a morar en ti, te haces más sensible a la dirección del Señor, más sensible a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú te dejas influenciar por el Espíritu Santo, querido, entonces tus pensamientos serán influenciados por Dios mismo a través de su palabra. Por eso todo parte con el meditar la palabra, poner en práctica, dar a la palabra en primer lugar, porque eso te va a llenar de la verdad y eso te hará sensible a la voz del Señor. ¿Dónde me habla el Señor? En mi espíritu. Entonces hoy día tú y yo tenemos que ser sensibles en nuestro espíritu para dejarnos mover por el Señor. ¿Sabes qué decía Lutero? Dice que es la parte más alta y noble del hombre, lo que lo califica para ponerse audaz en las cosas incomprensibles, invisibles y eternas. En resumen, es la casa donde la fe y la palabra de Dios están en casa. Es tu espíritu. Es tu espíritu. Ahí en donde está la esencia de la vida. Por eso yo le decía, entre usted más medite la palabra, practique la palabra, le dé a la palabra en primer lugar, lo que usted está haciendo es fortalecer su espíritu. Se hace cada vez más sensible a la voz de Dios. Es más fácil identificar la guía del Señor. Por eso es que el último punto habla de obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Amados, esto es extraordinario. Esta es la vida y la esencia de la vida está en tu espíritu. Por eso llénate de la palabra, llénate de la verdad. Lo decíamos, Colosenses 3:16, llenos de la palabra. Amados, y así seremos sensibles a la voz del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu, y usted y yo tenemos la responsabilidad de actuar inmediatamente siguiendo la voz de nuestro espíritu. La voz de nuestro espíritu influenciada por la palabra, por el Espíritu Santo. Como decía Lutero, esta es la casa de la fe y de la palabra de Dios. Tu espíritu. No te olvides. No es solo palabra, no es algo mental, es algo del espíritu. Amén. Doy gracias al Señor por esto. Por eso anoche lo enseñábamos incluso. Anoche estuvimos hablando en la oración acerca de Mateo 26:41, velad y orad. ¿Se acuerdan que estuvimos ministrando acerca de eso y estuvimos siguiendo un poco la guía del Espíritu Santo y estuvimos orando por la iglesia? Pero miren lo que dice aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. Y él lo dice acá, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. La palabra espíritu acá es la palabra espíritu con minúscula, que está hablando acerca del espíritu del hombre. Cuando se refiere al Espíritu Santo está escrito con mayúscula o dice Espíritu Santo. Pero acá es con minúscula, se está refiriendo a nuestro espíritu. Y aquí la Escritura está diciendo que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Qué es esto de estar dispuesto? Tu espíritu está correctamente predispuesto. Eso es lo que quiere decir. Tu espíritu en realidad está correctamente predispuesto, inclinado positivamente, con entusiasmo, ansioso, listo para hacer la voluntad de Dios. Libre, no abrumado por objeciones o resistencias preexistentes. Por tanto, está dispuesto espontáneamente y generosamente a hacer lo que el Espíritu Santo hable a mi espíritu, hable a tu conciencia, a lo interno, al asentamiento, como lo acabamos de leer acá en la definición de espíritu, en la parte racional, el poder percibir y captar las cosas divinas y eternas, ahí en tu espíritu. Entonces tu espíritu está dispuesto, está presto, está listo, está ansioso. Quieres hacer la voluntad
de Dios. Deseas hacer la voluntad de Dios. Y anoche di algunas herramientas con respecto a eso. Y hablábamos de Gálatas 5, 16 y 17. Que el espíritu, querido, batalla contra la carne. Por eso usted tiene que ser obediente inmediatamente a la voz de su espíritu. Cuando tú sabes que tienes que hacer algo. Cuando el Espíritu de Dios te está hablando a tu espíritu. Y tú sabes dentro de ti. Yo me pongo la mano acá porque es el centro de la vida. Tú tienes una impresión interna. Esa impresión es porque el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu. Y tu espíritu te está diciendo, hazlo así. Esta es la voluntad de Dios, camina en ello. Y vas a ser sensible a la guía del Señor en tu vida. Amados, obedezcamos instantáneamente a la voz del Espíritu. A veces la gente tiene la impresión y se queda ahí y luego no lo hacemos. Y dice, oh, yo sabía que tenía que hacer esto. Es tu espíritu, necesitas aprender a ser sensible y ser presto para actuar instantáneamente según la guía de tu espíritu. Mira, me gusta como dice acá en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, en la Reina Valera dice, aquí quiero poner solo el principio, por eso quiero tomar el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En la NTV dice, con Cristo de testigo, dice Pablo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. En el original está diciendo que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu, a mi conciencia. Entonces aquí está Pablo diciendo que él está siendo obediente. Él está siguiendo la veracidad. Por eso dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. ¿Por qué podía tener esa certeza? Porque el Espíritu Santo le hablaba a su espíritu. Porque su espíritu, su conciencia daba testimonio de lo que el Espíritu Santo le estaba hablando. Es tu espíritu. Sé obediente y sigue la voz del Espíritu. Mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8. Hoy día son puros versículos, pero quiero avanzar rápido para terminar hoy día el tema. Y con este último versículo ya terminamos. Romanos 8, versículo 16, dice que el Espíritu mismo, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu mismo, el Espíritu Santo le habla ¿a qué? A tu espíritu. De hecho, en la PDT es muy clara, dice, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. ¿Por qué estoy leyendo estos textos, queridos? Para que tú y yo entendamos que el centro de la vida es tu espíritu. Y es ahí donde el Espíritu Santo te habla, es ahí en donde la palabra de Dios está decantada, es ahí donde se inician todas las cosas, es ahí en donde somos sensibles a la dirección, es ahí en donde estamos prestos, listos, ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Sigue esta impresión interna de tu espíritu, influenciado por el Espíritu Santo. Por eso, llénate de la palabra, para que esa palabra fortalezca tu espíritu y seas cada vez más sensible al Espíritu Santo en tu espíritu. Entonces, cuando tú vas a tomar una resolución, cuando tú vas a hacer algo, tendrás una impresión interna influenciada por el Espíritu Santo. Y ahí tú y yo debemos ser obedientes a nuestro espíritu y actuar inmediatamente conforme a la voluntad de Dios. Por eso el último punto de hoy es obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Un espíritu renacido, un espíritu influenciado por la vida de Dios. Amados, caminemos de esta manera, actuemos de esta manera. Entonces, amados, caminaremos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo que está hablando a tu espíritu. Y cuando tú seas movido por el Espíritu, por lo interno, por este impulso, haz conforme a la voluntad de Dios y muévete inmediatamente, porque Jesús nos dijo que el Espíritu, tu espíritu, a la verdad está dispuesto, está inclinado positivamente para hacer la voluntad de Dios. Está ansioso, está listo para ser usado, está libre, no está abrumado por la resistencia de las cosas externas.
está con una actitud preestablecida dentro de sí para ser espontáneamente generoso, para caminar en la voluntad de Dios. Así que, queridos, tu espíritu está dispuesto. Así que solamente nos queda obedecer instantáneamente a la voz de nuestro espíritu. Les bendigo esta mañana, queridos. Espero que hayan aprendido en estas 2 semanas estas cosas que son importantes para que tú mantengas una vida espiritual sana y estés edificando sobre tu vida. Por eso es importante, toma nota, anota la palabra de Dios, lo que el Señor nos ha estado hablando en este tiempo. Pasa tiempo en la verdad. No pases con tus pensamientos y hablando cosas que no son. Habla la palabra, medita la palabra cada día, querido, querida. Medita la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, practica. Número 2, practica la palabra de Dios. Recuerda, seamos hacedores y no solo oidores. Número 3, demos a la palabra de Dios el primer lugar en nuestra vida. Amados, queridos, sigamos el ejemplo de Cristo. La palabra dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, seguidor de Cristo. Seamos verdaderamente seguidores. Que Él sea nuestro mentor en todo. Y estos mismos ejemplos que usted ve de lo que estoy citando, estos 4 puntos, Jesús caminaba en esta plenitud. Da la palabra el primer lugar en tu vida, querido, querida. Y por último, y sumamente importante, obedece instantáneamente a la voz de tu espíritu. En donde está la vida de Dios hoy día fluyendo para influenciar todo tu ser. Les bendigo. Un gran abrazo para todos. Saludo ahí a mi hermana Alicia Martínez, que se había conectado, a mi suegrita, que parece que no la había saludado tampoco. Bendiciones. Nadie me falta de ahí, de los saludos, nadie parece. Es lo que tengo ahí en pantalla como saludos. Que tengan un hermoso día sábado, queridos. Un gran abrazo para todos ustedes. Estamos viéndonos. Más ratito vamos a confirmar de la reunión con Lucián, porque hoy día vamos a ir a ver a nuestros hermanos allá en Molcoquepe. Vamos a estar haciendo una visita. Estaremos con ellos compartiendo y vamos a compartir un poco la palabra. Así que vamos a ver cómo está el internet para ver si podemos hacer desde allá el cápsula de Lucián. En todo caso, cualquier cosa le vamos a estar avisando, ¿ya? Un abrazo grandote para todos ustedes. Mañana los espero en el culto a las 11 de la mañana. Se hará acá en Temuco, en Pasaje Rocío 1620. Así que, si quieres acompañarnos, vas a ser bienvenido. Un gran abrazo para todos ustedes. Que tengan un extraordinario día. Y tome esto, póngalo en práctica y disfrutemos de la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Bendecidos. Buen día.